¿Qué hay? Buenas tardes. Los datos que tenemos a día de hoy, jueves 16 de abril, sobre el estado de evolución de la pandemia de COVID-19 en nuestra comarca de la Serranía, podemos decir que la situación respecto a cifras oficiales sigue evolucionando, de forma que ya hoy aparecen 94 pacientes confirmados, 5 más que ayer, 29 curados, 7 más que ayer, y mantienen las cifras oficiales en 8 fallecimientos. Del tema de las cifras oficiales, tenemos que decir que estamos sabiendo poco a poco, en realidad, cuál es la situación que tenemos. No la conocemos al 100%, y creo que tardaremos bastante tiempo en ir teniendo una idea más aproximada de lo que en realidad ocurre en la población. Podemos decir que dentro del hospital, lo que es dentro del hospital, con las cifras oficiales que hemos dado antes, solamente quedan ya 14 pacientes ingresados, entre pacientes confirmados y todavía sospechas. Solo 14. Y están todos en planta. No hay ningún paciente confirmado en la UCI. Pero también podemos decir que respecto a lo que es la población en general, de los pacientes que se habían confirmado en las cifras de ayer, que aumentó en más de 30 personas el número de confirmados, en los últimos 3 días ha habido como mínimo dos fallecimientos de pacientes que sufrían la enfermedad y que estaban confirmados con el test serológico. Es decir, esto nos da una idea de la cifra, el sesgo tan importante que tienen estas cifras, porque por un lado empiezan a contarse pacientes confirmados, que antes el criterio era la PCR, ahora se incluyen los test serológicos que se están haciendo por orden de prioridad, primero en la residencia de personas mayores, en los centros sociosanitarios, y que después el número de fallecimientos parece que solamente se están contabilizando los que se producen en el hospital, y el número de curados probablemente también se desprende del número de altas hospitalarias de este tipo de pacientes. ¿Qué es lo que pasa? Que el trabajo que están haciendo muchos médicos de cabecera, médicos de familia y enfermería de atención primaria no está en absoluto reflejado en los datos. Hay multitud de pacientes que están siendo seguidos y vigilados por sus médicos de cabecera y su enfermero o enfermera en su domicilio, con síntomas que no hacen necesario que se trasladen al hospital, a los que no se le puede pedir ningún tipo de test que confirme la enfermedad. Incluso muchos, sus médicos ya lo consideran que podrían estar de alta, digamos, con la enfermedad superada, pero tampoco se puede confirmar. Con lo cual hay muchos pacientes que han pasado la enfermedad bajo vigilancia de su médico de cabecera, que tampoco están metidos dentro de los datos oficiales, de las estadísticas oficiales, ¿no? Con lo cual vemos todavía lejano el momento en el que tendremos una idea más aproximada de lo que está sucediendo en realidad. La ventaja que tendría conocer los pacientes que son positivos y si han pasado o no han pasado todavía totalmente la enfermedad es que tendríamos un mayor control de la pandemia, puesto que podríamos aislarlo en su domicilio o aislarlo en el centro residencial o centro sociosanitario donde tengan su domicilio habitual, de forma que estuvieran controlados hasta que superen la enfermedad y disminuir el número de contagios. Ya de los contagios que nos interesa, que son los que van a ir ocurriendo de ahora en adelante. Habrá que seguir esperando a que se aumente el número de test, igual que seguimos esperando a que haya el material suficiente para que todos los sanitarios, tanto dentro del hospital como fuera del hospital, puedan cumplir su cometido, y trabajadores de servicios esenciales
pudieran seguir cumpliendo su cometido en condiciones de seguridad y sin ser ellos mismos tampoco vectores de transmisión de la enfermedad, que tampoco lo queremos bajo ningún concepto. Seguiremos informando de cómo va la evolución y así nos vamos haciendo todo una idea un poco más aproximada de lo que sigue sucediendo en nuestra comarca. Un saludo y salud.